Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias de ASEMEI aquí en el Colegio de Médicos. Esta tarde tenemos la suerte de contar con el profesor Luis Montiel, catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense, que es asociado de ASEMEI desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, pues tenemos la suerte de poder entrar en la medicina y la literatura de su mano, de lo que es un gran experto. Y esta tarde pues nos va a hablar de la sífilis en la literatura. Así que no quiero restar más tiempo al acto y te cedo la palabra a Luis. Muchas gracias, Carmen. Y gracias a todos por estar aquí, por acompañarme en este acto tan cordial, tan de amigos. Gracias también a la institución por darnos este medio, este ambiente tan acogedor, tan útil, tan ágil desde el punto de vista de la posibilidad de ilustrar la charla con imágenes, de incluso que se pueda llegar a grabar para todos aquellos que puedan tener interés y no hayan podido estar aquí. De manera que sin más que esa alegría de poder hablar de lo que más me gusta con unas personas que son sensibles a ello, pues empiezo con esta charla que he preparado por invitación de nuestra presidenta. La sífilis en la literatura. Bueno, adelanto que la sífilis en la literatura es un título muy ambicioso porque hay tantísima literatura de, con, sobre, desde la sífilis que el tema podría ser inagotable, podría resultar fatigoso. He hecho una selección, ya que he titulado a esto Sifílides de tinta, podría utilizar incluso una metáfora, si no de escritor, sí de pintor. No voy a dar más que 4 pinceladas o 4 brochazos, pero bueno, por lo menos con la pretensión de que pueda servir un poco pues como esos tours en autobuses de 2 pisos, esos recorridos turísticos por una ciudad monumental, donde por lo menos quien hace el viaje se puede quedar con datos para luego decir, vale, y ahora vuelvo yo a alguno de esos lugares que me han llamado la atención de manera especial para poder ver lo que han dicho los grandes, los auténticamente importantes, que no es quien los cita, sino quienes lo han escrito. Quienes han escrito, sea de manera autobiográfica, sea de manera ficcional, sobre esta enfermedad que desde luego es muy literaria, no solo por la enorme cantidad de textos que ha producido, sino también por sus características especiales. La enfermedad en la literatura aparece por todas partes porque, bueno, la enfermedad representa un evento crucial en la vida de cualquier ser humano. Puede representar una ruptura, puede representar un punto de inflexión, puede representar un ajuste de cuentas que va a terminar mal, y en ese sentido es apasionante, pero no sale de la persona / el personaje al que se refiere la historia. Hay otras enfermedades que tienen otras características que las hacen literarias de otra manera. Son las que afectan a la colectividad, las que no pueden más que hacer correr ríos de tinta porque arrasan con una colectividad y en ocasiones incluso con una civilización, que se lo digan, por ejemplo, a los caribes cuando les llegó la gripe de Europa. Pero bueno, nos quedaremos en nuestro territorio. Me voy a remitir, para arrancar, a una cita de uno de los clásicos, de uno de los grandes maestros de la historia de la medicina, Henry Sigerist, que llamó la atención sobre el hecho de que de las grandes enfermedades colectivas, las grandes enfermedades epidémicas o que se comportaron de manera epidémica en algún momento, hay 2 que son especialmente llamativas, especialmente características, en tanto que vinculadas con la cultura de la época. Él comparaba la peste y la sífilis. La peste es una enfermedad colectiva en la que, por así decir, no hay protagonistas. O si los hay, son pocos, y pertenecen solo a las capas más letradas que pueden, bueno, contar algunas cosas de sus vidas o sus médicos hablar de ellos. Y es una enfermedad que en la propia forma que tiene de actuar sobre las colectividades humanas
Y el contexto en el que tiene lugar, por ejemplo, en el caso más llamativo, el de la peste negra, la gran mortandad del siglo XIV, por las referencias culturales que se están manejando, que en ese caso son fundamentalmente las religiosas, se entienden como colectivas sin más. Es un castigo de Dios sobre la humanidad. La sífilis no. La sífilis es una enfermedad colectiva del sujeto singular. Porque la sífilis no es un azote que manda Dios y que viene de no sé dónde y nos puede pasar a todos o nos pasa a todos. La sífilis se la busca uno. La sífilis se contrae porque una persona ha decidido voluntariamente, en nombre de su libertad personal, hacer algo que es potencialmente peligroso. En ese sentido, la sífilis es una enfermedad moderna que nos concierne, que nos puede aportar datos, visiones, interpretaciones que, bueno, con toda la mutabilidad que esto puede tener desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, todavía nos dice cosas acerca de nosotros mismos. Especialmente si, como va a ocurrir en parte de mi charla, los textos en cuestión de los que voy a hablar son textos que seguimos leyendo actualmente. Dicho lo cual, pues paso a esas mínimas pinceladas, a esas sífilides de tinta, empezando por el principio, empezando por el comienzo de la historia, de nuestra historia, de la sífilis en Occidente, que es, como acabo de señalar y como sin duda conoce todo el auditorio, puesto que estamos entre médicos, el inicio del Renacimiento. La sífilis, después de muchísimos debates y probablemente con flecos por resolver, lo que llamamos sífilis, la enfermedad que apareció en Europa en 1495, podía tener antecedentes, podía haber sífilis en muchos sitios. En todo caso, aquello que históricamente nos configuró, parece hoy por hoy evidente que sí que vino de América, con todos los matices del mundo. Tuvo que ver con el descubrimiento, tuvo que ver con el inicio de la conquista. De manera que cuando se dice el Renacimiento empieza en 1453 con la caída de Bizancio, no, empieza con la invención de la imprenta de tipos móviles, empieza con el descubrimiento de América. Bueno, también se podría decir, empieza un poquito más o menos con la llegada de la sífilis a Europa. Está documentada desde, como digo, 1495. Y he traído un par de testimonios de aquella época, un par de emergencias literarias de la sífilis, de las primeras, que son, en cualquier caso, todavía de carácter menos estético que médico, pero que por el modo de descripción y por el hecho de que quienes lo refirieron fueran humanistas, no dejan de tener un valor literario también, valor a la vez literario e histórico. El primero de los documentos, no tengo ilustración para él, este sería el segundo, es uno que recoge el anatomista Falopio de labios de su padre, quien vivió la anécdota, o al menos quien la contó, démosle credibilidad, fue el padre de Falopio. El padre de Falopio estuvo en Nápoles en el momento en que el ejército de Carlos VIII entró en la ciudad, expulsando a los españoles y a sus aliados, y un grupo de resistentes se quedó pues, en la ciudadela, en la torre central fortificada del recinto general de Nápoles. Y esto es lo que contaba el padre de Falopio. Como ellos, el padre y sus compañeros, eran solo un puñado de hombres, y los franceses incontables, durante la noche, después de haber dejado en la fortaleza una guarnición suficiente, salían de esta y envenenaban las fuentes. No se conformaban con esto, sino que sobornaban a los molineros que aprovisionaban al campamento enemigo para que mezclaran yeso con la harina. Finalmente, con el pretexto de la grave escasez de alimentos, arrojaron a la fuerza de la ciudadela a todas las mozas y mujeres, especialmente a las más atractivas, todas ellas atacadas por una enfermedad contagiosa. Los franceses
compadecidos de las mujeres y seducidos por su belleza, las acogieron. Las acogieron y comenzaron a contagiarse de algo que ya se estaba produciendo entre los muros de Nápoles, donde parte de los defensores eran marinos del tercer viaje de Colón, que, según parece, habían vuelto de las Indias infectados con una cosa extraña, que ya parecía que tenía que ver con el contagio de carácter sexual. La guerra fue evolucionando de otra manera, desembarcó en Italia el gran capitán con un enorme contingente de tropas, volvió a motivar a sus aliados y los franceses tuvieron que retirarse, con tropas francesas y con sus tropas mercenarias, suizos, alemanes, etcétera, etcétera, y todo esto fue desparramando la sífilis por los distintos caminos de Europa, desde Italia, a los lugares de procedencia de todos estos mercenarios, de manera que, bueno, pues fue empezando a ser llamada mal italiano, mal francés, mal napolitano, en fin, no insistiré sobre esto que está en cualquier tratado de medicina, simplemente vuelvo a la literatura, en este caso a la literatura documental, de los primeros tratadistas sobre la sífilis, los primeros tratadistas europeos. El primero de ellos, Joseph Grünpeck, este tratado sobre el origen del mal, del malvado, del perverso mal francés. Descripción de cómo era aquella sífilis. Algunos de los soldados estaban cubiertos de pies a cabeza por una enorme cantidad de horribles eczemas, de aspecto tan repugnante que, abandonados por todos sus camaradas, no deseaban otra cosa que morir en soledad. Otros sabía que únicamente presentaban tales eczemas en determinadas regiones del cuerpo. El aspecto de la afección era distinto. Cubiertos los eczemas por costras más duras que la corteza de un árbol, se agrupaban en la parte posterior de la cabeza, en la frente, en el cuello, en el pecho o en las asentaderas, y los afectados se las arrancaban con las uñas en medio de fuertes dolores. Otros se hallaban cubiertos de tal número de verrugas y pústulas que contarlas era imposible. Muchas de estas se presentaban en la cara, en las orejas y en la nariz. Eran gruesas y ásperas, y en su prominencia tenían el aspecto de muñones o de cuernecillos. Tales pústulas se abrían al fin despidiendo un olor pestilente, semejando entonces abiertos colmillos. Estos pacientes, en vez de lamentarse de su desgracia, se reían y hacían chistes con su propia desventura. Veremos más adelante cómo esta actitud de «soy el novio de la muerte» pues, siguió manteniéndose a lo largo de la historia y de la historia literaria. En esta imagen lo que se ve es, en cualquier caso, una asociación también entre religión, pecado, castigo, etcétera, etcétera, y la aparición de una nueva enfermedad. Aquí se ve al bueno del niño Jesús contagiando a una pareja, enviando unos rayos que los llenan de pústulas, ¿no? De manera que, bueno, evidentemente para quien tenga algún conocimiento de la sífilis, sin necesidad de haberla padecido, esto ya no se ve. Y esa es una de las peculiaridades, como sabemos todos los médicos, de la sífilis, que es muy tramposa, que ha ido cambiando de apariencia a lo largo del tiempo. Bueno, pues en aquella época era algo tan tremendo como esto, no se sabía de dónde salía, salvo que venía de América, pero se asociaba su carácter epidémico a una conjunción astral, que Grünpeck la representa así en su tratado, y con algo más de lujo iconográfico, Alberto Durero, en esta hoja volante encargada por la Municipalidad de Nuremberg para explicar a los médicos y a la gente culta en general y para hacer algo de educación sanitaria, podríamos decir, aunque con el hecho lamentable de que al final la culpa de que las cosas estuvieran ocurriendo como ocurrían era una supuesta conjunción astral en 1484 que habría envenenado el aire y que al cabo de 10-11 años pues había dado la cara de esa manera que hemos visto. Y en cuanto al tratamiento, pues era no menos novelesco ni menos terrible que la propia enfermedad.
Otro testigo y a la vez víctima de la enfermedad, otro humanista alemán, Ulrich von Hutten, cuyo retrato, el año de su muerte, murió bastante joven y murió sin duda como consecuencia de la sífilis. Es un retrato fantástico, es de una calidad tremenda, no como lo hemos visto anteriormente, es de Hans Holbein el joven. Pues Hutten padeció la sífilis, intentó curarse como buenamente podía, como se curaban entonces las cosas. Él terminó con el palo de guayaco, que no servía para nada, pero por lo menos no hacía daño, pero conoció lo que se hacía hasta que empezó a llegar el palo de guayaco de las Indias. Y lo que se hacía era esto. En grupos de 3 o de 4, y a veces de más, untaban a los pacientes las articulaciones de brazos y piernas. A algunos les untaban también la nuca y la columna vertebral, y a otros la totalidad del cuerpo. El enfermo era encerrado en una habitación caldeada cuya temperatura se mantenía constante. Unos eran encerrados durante 20 o 30 días y otros por más tiempo. Se les aplicaba pomada y se les acostaba luego en lechos junto a la estufa, cubriéndoles con mantas para que sudaran. Los efectos de la pomada mercurial, eran tan enérgicos que ésta empujaba la enfermedad de la superficie del cuerpo hacia las entrañas. De estas pasaba al cerebro y se corría a la faringe y a la boca de una manera tan violenta que se desprendían los dientes. En casi todos los casos, la faringe, la lengua y el paladar se convertían en una gran llaga única. Se hinchaban las encías y la saliva fluía sin cesar, despidiendo un hedor más intenso que el de la carne corrompida. Esta clase de tratamiento era tan espantoso que muchos preferían morir a ser curados de esta manera. Bien, como digo, Hutten, como humanista, como procedente de una familia importante, como persona que tenía protegidos en las autoridades civiles y eclesiásticas, pudo acceder al remedio milagroso que en esos años llegaba de las Indias, el palo de guayaco. Se suponía que dentro de la teoría de las asignaturas, bueno, pues si Dios, que es bueno, ha creado una enfermedad en determinado sitio para castigarnos, pero como es bueno, en ese sitio ha debido poner también el remedio, para que luego el médico pues trate de buscar ese equilibrio que la Iglesia ya se esforzará por interpretar, ¿no? El leño de guayaco no sirvió para nada, salvo para hacer ricos a los Fugger, los banqueros de Carlos V, que tuvieron el monopolio del comercio. Se inventaron, aquello contra lo que se pelea hoy frente a la industria farmacéutica, el monopolio, y ponga usted el precio que quiera, que para eso es el amo del asunto. Pues bien, esto es lo que da de sí literariamente, junto con otros muchos más textos, la sífilis en su arranque. Interpretaciones religiosas, pero sobre todo intentos de comprender de dónde ha venido esto y descripciones, digamos, clínicas tan detalladas como sea posible de la enfermedad, del tratamiento, de las condiciones del tratamiento, pero parecía imposible que algo así no saltara de inmediato a la literatura de creación. Y más cuando, insisto, sin que nada de lo más duro de esto se perdiera, la sífilis empezara a perder un poco esta cara tan agresiva de enfermedad sobreaguda, de evolución rápida, con unas manifestaciones muy escandalosas, y se fuera transformando en algo más secreto, que sí, que de vez en cuando producía unas lesiones, producía sifílides, como terminarán llamándose, las lesiones en punta de clavo, punta de alfiler, en las palmas de las manos, que por ejemplo, pues en el caso de un pobre que la cogió a lo tonto, podríamos decir, como era el compositor Schubert, pues bueno, se podía resolver poniéndose unos guantes. Nadie ve que tienes sifílides en las palmas de las manos. Y, como digo, fue entrando en la literatura de otra manera, por otras vías. Por ejemplo, uno de los casos que me parece interesante traer a colación, en Voltaire. No tanto en el Voltaire filósofo, cuanto en el Voltaire literato, aunque no se pueda separar una cosa de la otra. En Cándido, el maestro sobre quien recae la sátira
de Cándido, Pangloss, que ejemplifica la idea de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que resulta que es sifilítico y se está muriendo, pero le parece normal. No, pues esto es lo mejor que podía pasar. Pero cuando describe el qué y el cómo de la enfermedad, nos pone un poco al tanto de lo que se iba sabiendo en la época. Y lo hace muy volterianamente. Ya conociste, amado Cándido, a Paquita, esa linda doncella de nuestra augusta baronesa. En sus brazos gocé las delicias del paraíso que han producido los tormentos del infierno que ahora me consumen. Estaba infestada por ellos, quizás haya muerto por ellos. Y ahora viene lo volteriano de verdad. Paquita debió este don a un franciscano instruidísimo, que había averiguado el origen de su achaque. Se lo había dado una vieja condesa, la cual lo había recibido de un capitán de caballería, que lo hubo de una marquesa, a quien se lo dio un paje, que lo cogió de un jesuita, el cual, siendo novicio, lo habría recibido en línea recta de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. Yo por mí no se lo daré a nadie, porque he de morir muy pronto. Bueno, por lo menos en cierto sentido, Pangloss, digamos que fiel a sí mismo hasta el final, ¿no? Bueno, pues ya estaba más o menos asumido que aquello había venido de América, que aquello era de origen sexual y que, como se dirá más tarde, prácticamente toda la sociedad estaba podrida de sífilis. Religiosos y laicos, ricos y pobres, nobles, burgueses y proletarios, de haber proletarios con ese nombre en aquella época. No mucho más tarde, un poquito sí, bueno, esta sería la primera edición, como veis, Voltaire publicó su obra con seudónimo porque sabía por lo que ocurrió, que la iban a secuestrar enseguida y que a lo mejor le podían pasar cosas. Pues bueno, no mucho más tarde, y esta vez sí, esta vez firmada, Goethe se ocupó también de la sífilis, justo mostrándonos otra cara, de la actitud ante el riesgo de contagio, a la libertad sexual, etcétera, etcétera. Si aquella fue, y no podía ser de otra manera, la cara volteriana, quien conozca a Goethe dirá, claro, esto solo lo podía escribir Goethe. En sus elegías romanas. Cuando Goethe fue a Italia, todo el mundo hacía el Grand Tour, aquello era maravilloso, allí se veía el arte, la cultura, el sol del Mediterráneo, las muchachas cariñosas, en fin. Fruta prohibida para un señor que, para bien o para mal, fue un auténtico maestro en el arte de protegerse de cualquier cosa. Cualquier cosa que implicara el menor peligro, el menor compromiso, lo que fuera, nos ha dado lecciones a todos de cómo salir airosos, sin mojarnos. Pues bien, en sus elegías romanas, en uno de los poemas, escribe: «Hay otra cosa más que me pone furioso y los nervios me crispa sin que evitarlo pueda de pensarlo tan solo. Os lo diré, oh amigos. El pasar en el lecho solitario las noches, así como también el recelar serpientes del amor en la senda y veneno en las rosas del placer, cuando en medio del supremo deleite la inquietud en tu oído su zumbido insinúa». He venido yo a Italia para esto. Bueno, bien, puedo ver el Coliseo y estas cosas, pero de lo otro que me han hablado, más bien no, que me da mucho miedo, ¿no? Bueno, pues siempre me ha resultado curioso comparar el modo de hablar de la enfermedad de Goethe con el de Voltaire. Pero en cualquier caso, el gran siglo de la sífilis literaria es el siglo XIX. Siglo XIX, donde no solo hay mucha sífilis, no solo hay mucho conocimiento de la sífilis, sino que además, volvemos a lo de antes, hay coordenadas culturales que hacen que la sífilis se pueda extender mucho, pueda acceder a determinados sectores de la sociedad donde se pueden verbalizar cosas de manera creativa, de manera artística, de manera regañona. En cualquier caso, la sífilis va a tener voz, va a tener mucha más voz de la que ha tenido nunca. Un historiador francés,
historiador, digamos, de las mentalidades, historiador de la psiquiatría, y en este caso lo traigo a colación porque obra como historiador de la medicina o de la medicina y literatura, refiriéndose a la sífilis dice: dígase lo que se diga, mataba menos que la tuberculosis o el cólera, y costaba menos al Estado que el alcoholismo o la locura, pero fue la que hizo correr más tinta y de la más negra. Hablar de la tuberculosis y del cólera en literatura, claro que se ha hecho, pero casi se pueden enumerar los monumentos de la literatura de la tuberculosis y de la literatura del cólera, y algunos son de una calidad muy mala. Vamos, yo me fui a buscar documentación sobre el cólera en El judío errante de Jean Su, donde tiene un papel determinante, y la verdad es que la novela es tan así que se le quitan a uno las ganas. Pero la sífilis, Dios mío, lo que ha de decir la sífilis. Hay un académico francés que publicó hace años un ensayo muy amplio sobre la sífilis en la literatura francesa del XIX, de donde he sacado muchísima información y me ha costado seleccionar las citas, porque todas valen y son muchas. Pero en fin, vamos a ver, por ejemplo, las que de alguna manera pues, pueden ayudarnos más a seguir este brevísimo viaje por la presencia de la sífilis en la literatura. Empecemos también por lo documental, lo autobiográfico. Gustave Flaubert. Flaubert hizo de joven un largo viaje por el Mediterráneo, por el norte, el sur del Mediterráneo, la costa norteafricana, Turquía, y por el camino contrajo la sífilis. Y escribe a uno de sus corresponsales: te comunico que de momento estoy curado. Apenas queda una pequeña induración, pero no es más que la cicatriz del valiente, que le aureola de poesía. Demuestra que ha vivido, que ha padecido infortunios. Le da un aire maldito que debe complacer al pensador. Hablaba antes de lo del novio de la muerte. Pues bueno, ya que tengo sífilis, que parezca que puedo con todo, ¿no? Demuestra que yo soy audaz, no como Goethe, que se abstenía por miedo a la sífilis. Por otra parte, el pobre Flaubert pues, estaba muy engañado, como bien sabemos, por aquello de, he tenido una ulcerita, pero se ha quitado sola. Aquí no pasa nada. Sí pasa algo. Probablemente tuviera pues, sus sucesivos brotes sintomáticos en distintas manifestaciones. Llama mucho la atención a los biógrafos de Flaubert que, siendo como era, procediendo de donde procedía, teniendo el éxito que tuvo, fuera tan antiburgués, se quejara tanto, protestara tanto de la burguesía, terminara sufriendo crisis de melancolía que le llevaron a un intento de suicidio. Intentó ahorcarse con los cordones de una de las cortinas de su casa y, bueno, terminó muriendo, los diagnósticos de la época, de un ataque cerebral, de una hemorragia cerebral. Tendrá que ver mucho, tendrá que ver poco en esta evolución de Flaubert, de convertirse de un burgués que podía estar en la cresta de la ola a ser alguien que estaba a disgusto con el mundo, con su clase, con los valores de su época, que todo le parecía muy mal y que terminara sufriendo depresiones, abatimientos, una casi ceguera y al final una tentativa de suicidio. El caso de su protegido, Guy de Maupassant, es todavía más llamativo en este sentido. Maupassant era una fuerza de la naturaleza, escribía muchísimo, con lo cual no todo era bueno, pero escribía muchísimo y algunas cosas muy buenas, y sobre todo presumía, alardeaba y pasaba por ser una fuerza de la naturaleza también en lo físico. Era remero, se pasaba horas remando, se daba unas palizas tremendas, remando por el Sena, pero además era de una virilidad y de una sexualidad tremendamente agresivas.
presumía de haber podido realizar media docena de coitos en una noche. Luego, desde otro punto de vista, pues era un pedazo de animal, en fin, muy poco recomendable. O sea, una de las anécdotas que se recogen de él es organizar en el yate de un amigo una vueltecita por el mar, donde se llevó unas cuantas cocottes, pidió a otro amigo suyo, pintor, que le pintara un chancro en el glande y las fue violando una detrás de otra y disfrutaba mucho viendo el miedo que pasaban y lo mal que estaban. Bueno, como pasan, este buen señor, al que todos admiramos mucho cuando lo leemos, luego cuando lo conoces dices, pues mira, ya no sé cómo me relacionaría yo con él, ¿no? Pues Maupassant efectivamente contrajo la sífilis, ¿cómo no le iba a contraer? Y lo de pintarlo se lo podían haber hecho desde el natural, por otra parte. Contrajo la sífilis y cabe la posibilidad de que algunas de las cosas más extraordinarias que cuenta en su literatura, sobre todo por las fechas en las que lo cuenta, tuvieran que ver con los efectos de una sífilis terciaria. Hay dos obras, fundamentalmente, él, Louis, y el Horla, de las que voy a leer un par de citas. En cualquier caso, sífilis tuvo porque lo mismo que Flaubert lo reconoció, lo contó y presumió de ello, incluso en voz más alta que Flaubert. Por fin tengo la sífilis, la auténtica, no la miserable gota miliar, ni la eclesiástica cristalina, ni las burguesas crestas de gallo, las coliflores leguminosas. No, no. La gran sífilis, esa de la que murió Francisco I. Estoy orgulloso de ello, pues desprecio por encima de todo a los burgueses. Aunque la última frase no parece rimar muy bien con todo lo anterior. Aleluya, tengo la sífilis, así que ya no puedo cogerla. En el fondo no parece que estuviera tan convencido de que fuera algo como para presumir. En todo caso, en los dos relatos de los que he hablado, hay, vamos a llamarlo por su nombre, alucinaciones. Se describen alucinaciones que pueden ser inventos, pueden ser invenciones literarias y tener muchísimo mérito, pero que en un personaje que cuenta esto no parece una locura poder atribuirlo a sífilis. En él cuenta cómo pues el protagonista explica a un amigo que se va a casar. Y dirás, ¿cómo te vas a casar tú si siempre te has opuesto al matrimonio? ¿Te parece que eso es una cadena y tal? Dices que me voy a casar porque tengo mucho miedo y no quiero dormir solo. Porque un día llegué a mi habitación y vi que había alguien sentado en el sillón y cuando me acerqué dije, pues algún amigo mío que ha venido a verme y el portero le ha abierto la puerta y cuando me acerqué no había nadie. Y empieza a tener visiones de él, es alguien que ve en su habitación cuando entra y que cuando se acerca o que lo ve en el espejo y cuando se acerca más ya no lo ve. Es una cosa que impresiona mucho, impresiona sobre todo por cómo está contado, con mucha viveza, ¿no? O en el Horla, cuando inventa esta criatura, a la que llama Horla, a saber por qué, pues Horla, fuera de allí, que se supone que es algo que ha podido descender de un barco mercante que venía del Brasil y que entra en su casa y no se le ve porque es invisible, pero hace cosas que le asustan mucho. Hace ruidos, bebe agua, come fresas que él ha dejado en la alacena y al final pues, se asusta tanto que termina quemando la casa y matando a toda su servidumbre dentro. Bueno, pues es probable, no se puede asegurar, pero no sería increíble que este golpe de creatividad, que tampoco se da en otros autores, con estos rasgos tuviera que ver con una neurosífilis, que es la que le terminó llevando a un intento de suicidio, degollándose con un abrecartas. Lógicamente no se pudo degollar, se haría mucho daño, pero no se pudo degollar, y muriendo demente de parálisis general progresiva, la conocida entonces como parálisis de Charcot, en la maison del doctor Blanche, en Montmartre, donde murieron
tantos otros poetas, como por ejemplo Baudelaire. Baudelaire, y antes de Baudelaire, pero no en la Maison Blanche, Edmond de Goncourt. No me lo voy a saltar a este pobre. Los hermanos Goncourt, que eran tan amigos y que se querían tanto, pero Jules, el más joven, ahí ya está afectado de una parcial parálisis de ese brazo que tiene como muerto sobre la pierna. Edmond es el que los dos empezaron a escribir ese monumento de la vida artística y cultural parisina que es el Journal de Goncourt, donde todo el que quiera saber lo que pasaba en París en el siglo XIX tiene toda la información que pueda desear. Pues bien, Edmond escribía sobre su hermano más joven: lo que me hace desesperar no es ni el debilitamiento de su inteligencia, ni la pérdida de la memoria, ni todo lo demás. Es algo indefinible que solo puedo comparar con la aparición de otro ser que se desliza en su interior. Entonces, si en ese momento le hubiera leído estas líneas a Maupassant, le habría dicho: Luis, él, ese es el que se desliza en tu interior. Bueno, pues eso, parasitado por otro ser, perdiendo cada vez más capacidades y sobre todo en alguien como él, que había sido un escritor y un lector tremendo, la aparición de la afasia. Otro de los testimonios que cita Edmond sobre el hermano es que estaba intentando leer en voz alta, no me acuerdo qué texto, decía el cardenal Pa, y al parecer es el cardenal Pacca. El cardenal Pa. Y mi hermano se iba desesperando y se acercaba el texto a los ojos como si se lo quisiera meter dentro de los ojos y no podía decir más que pa, pa, pa. Va perdiendo ante la tristeza y el dolor del hermano hasta que termina muriendo. Hablaba del sanatorio del Dr. Blanche, hoy la Maison Blanche, que se puede visitar muy cerca del Sacré-Cœur. Allí, lo mismo que Maupassant, falleció también Baudelaire, otro gran sifilítico. Bueno, este podía añadir también el consumo de opiáceos, pero bueno, en todo caso, lo era y lo recogió de otra manera, esto ya de manera más poética, si se quiere, ¿no? En Las Flores del Mal hay varios poemas donde se sugiere sin nombrarla la sífilis y el contagio sifilítico, pero quizá uno de los más llamativos es el que lleva por título La metamorfosis del vampiro, que es una pena, bueno, no poder leerlo en francés, pero en español. Se supone, el que escribe con una prostituta, dice: son húmedos mis labios y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todas las lágrimas en mis senos triunfales y hago reír a los viejos con infantiles risas. Para quien me contempla desvelada y desnuda, sin velos y desnuda, reemplazo al sol, la luna, al cielo y las estrellas. Yo soy, mi querido sabio, tan docta en los deleites cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos, o cuando a los mordiscos abandono mi busto, tímida y libertina, y frágil y robusta, que en esos cobertores que de emoción se rinden, impotentes los ángeles se perdieran por mí. Eso dice la mujer. Sigue el poeta: cuando hubo succionado de mis huesos la médula y muy lánguidamente me volvía hacia ella a fin de devolverle un beso, solo vi rebosante de pus un odre pegajoso. Bueno, y continúa. Bueno, pues nuestro Baudelaire, que escribe de esa manera sobre... bueno, de esa manera tan antigoetiana, diríamos de nuevo. Aquí podemos seguir utilizando a Goethe como referencia. Bueno, los malditos actuaron como malditos, se la jugaron y terminaron, muchos de ellos, pues eso, en la Maison Blanche. De manera que otro de los grandes testigos de aquella Francia y sobre todo de aquel París, uno de los, por otra parte, apóstoles del decadentismo, Jorical Huysmans, escribió, después de contar otras muchas cosas, en su novela A rebours, a contrapelo, una frase que más o menos sintetizaba
su actitud, pues eso, nihilista, decadente, a su vez como reflejo, testimonio de lo que estaba pasando a su alrededor, una frase lapidaria: todo es sífilis. En ese París, en esa Francia donde vive, escribe y se relaciona con el mundillo literario, Huysmans, en ese lugar todo es sífilis. Y la verdad es que a la vista de lo que cita el autor que he mencionado, si no todo, mucho era sífilis. He hablado de Baudelaire. Baudelaire terminó en la maison del doctor Blanche, pues también con dificultades en la palabra. Casi parece que lo único que decía, lo único con lo que respondía a las interpelaciones que se le hacían, o las sugerencias, a las propuestas, era «Genón», muy enfadado, «Genón». Algo así como, bueno, una blasfemia, vaya. Y hasta que terminó ya, pues eso, cayendo dentro de la etapa paralítica y muriendo. Alphonse Daudet, no sé cómo voy de tiempo, no quiero, aquí se me da enseguida, soy una persona muy peligrosa. Aquí ir acabando. Alphonse Daudet es un testigo maravilloso de todo aquello, porque en su figura, en su persona y en parte de su obra se reúnen todos los puntos de vista que ha ido mencionando y otros muchos más. Empezando por el personal, porque él también padeció sífilis y llegó hasta su última etapa. Y en parte también porque supo reflexionar sobre lo que veía a su alrededor, sobre la sífilis de los demás. Concretamente respecto de los dos que acabo de mencionar, Jules de Goncourt y Baudelaire. 2 puntos. Enfermedad de hombres de letras, afasia. Diciendo, ¿qué tragedia es esto de la sífilis? Que uno de sus síntomas es lo peor que le puede pasar a un hombre de letras. No ser capaz de leer, no ser capaz de entender lo que lee, no ser capaz de comunicarse, no ser capaz de hablar. Pues Daudet padeció sífilis, como digo, recorrió todas las etapas y nos dio a conocer enormidades al respecto en ese texto, La douleur, que tenemos la enorme fortuna de que ha sido traducido no hace mucho tiempo, con el título de En la tierra del dolor. Pues bien, aquí hablando de su sífilis, Daudet parece que escribiera para médicos, es decir, os voy a contar lo que me pasa, lo que siento, lo que diría si me tuvierais que hacer una anamnesis, porque yo soy alguien que lo puede contar muy bien. Pródromos de hace mucho. Dolores extraños, largos surcos de llamas que me perfilaban y me encendían el esqueleto. Por ahí empezó la cosa, hasta cronificarse e ir cada vez a peor. Noche mala, despertar sobresaltado a las 3. No hay dolor sino nervios y miedo al dolor. Qué singular es el miedo que le tengo ahora al dolor, al menos al dolor este. Es soportable y sin embargo no lo puedo soportar, me da espanto. Todas las noches atroz contractura de las costillas. La coraza, eso es, que me oprime cruelmente la cintura con una hebilla de acero, clavillos de brasa puntiagudos como agujas. Hace meses que me tiene atrapado esta coraza, que no he podido desabrocharme para respirar. Luego el cloral, el clink de una cucharilla en un vaso y el descanso. Y sigue describiendo cuadros y cuadros dolorosos con una precisión extraordinaria. Describe también, sin dar datos, digamos respetando la confidencialidad de quien podría haberse afectado por esa información, cómo conoce la existencia de un chalet, de un palacete, donde le dan inyecciones de otra cosa, sin duda de opio, de algún opiáceo, que le alivia un poco más, pero bueno, que le alivia de la manera que poéticamente describe. Esta noche el dolor
como un pajarito duende que brinca acá y acullá al que persigue la inyección, por todos los miembros del cuerpo, en la bifurcación de las articulaciones. Nunca, nunca lo alcanza. Y es cada vez más punzante. Y así hasta que murió. Probablemente por el hecho de esa presencia tan inundatoria en la literatura del XIX, los médicos cayeron sobre ella y cayeron en la perspectiva, podríamos decir, inaugurada, con permiso del pseudo-Aristóteles, por César el Hombroso. La asociación entre genio y locura, no ya entre genio y melancolía, sino entre genio y folía directamente. ¿Por qué hay tantos locos que son geniales, que hacen cosas que no puede hacer la gente normal, que escriben, que crean, que producen, que se atreven con determinadas cosas? Hizo una segunda edición todavía más ampliada y más llena de casos, en este caso con el título Genio y degeneración, dentro de lo que eran las corrientes psiquiátricas de la época, Morel, Mañán y tutti quanti, un estilo de abordar desde la medicina la creatividad, que tiene su monumento mayor en esta obra de Lange Eisbaum, Genio, locura y fama, donde se recogen breves historias, breves biografías de autores, muchos de ellos los que he mencionado, otros más recientes, otros procedentes de otros ámbitos. El caso más llamativo, Nietzsche, evidentemente, que además a un autor alemán, lógicamente, le tenía que llamar mucho más la atención, asentando de una manera la creencia o la sospecha que estaba dentro de la literatura de que también desde la ciencia se podría decir que entre el genio y la locura hay una asociación y que los grandes sifilíticos son muy creativos. Bueno, pues sin meterme en mayores profundidades, esta es una punta del hilo que cogió mi queridísimo y admiradísimo Thomas Mann para jugar con ello y quitarle la razón, en una obra absolutamente extraordinaria como es Dr. Faustus. Para quien no lo haya leído, Dr. Faustus es la historia de un compositor obsesionado por la idea de que es imposible hacer algo nuevo en música, después de lo que han hecho pues desde Beethoven todos los que han venido después, y que de alguna manera, no lo dice explícitamente, pero nos lleva a ello, llega a la conclusión de que necesita un estímulo para crear. Y lo que hace es contagiarse voluntariamente la sífilis. Y efectivamente, al cabo del tiempo, va empezando a crear una música absolutamente revolucionaria que no conoce nadie. Esto también está traducido. Y la manifestación mayor, y aquí es donde está la gracia, la picardía, o más exactamente la genialidad de Thomas Mann, es vincular esto con el mito de Fausto. Porque cuando se pone en marcha el momento en el que Adrián Leverkühn puede empezar a hacer una música que nadie ha soñado, el evento que lo hace arrancar es, diríamos, nosotros, personas razonables y racionales, una alucinación debida a la neurosífilis, en la que establece un encuentro y un pacto con el diablo. Y el diablo le explica lo que él ya sabe, porque el diablo es una parte de él, no hay un diablo, es la parte oscura de Adrián Leverkühn la que está reconociendo, esto es lo que yo he buscado, esto es lo que quería, lo estoy oyendo formulado y a partir de ahora que tiemble el mundo porque van a hacer la música de Adrián Leverkühn. ¿Qué es lo que le ofrece el diablo a Adrián Leverkühn? 24 años de creatividad. Pero a los 24 años me llevo tu alma. Y Adrián Leverkühn acepta. Porque lo que le promete el diablo es ascensiones, iluminaciones, privaciones y desbordamientos, sensaciones de libertad, de confianza en uno mismo, de ligereza, de poder y de triunfo, tales que nuestro hombre llega a dudar de sus propios sentidos, sin contar la colosal admiración por lo creado. Una admiración sin límites,
que le permite prescindir fácilmente de la admiración ajena, la escalofriante glorificación de uno mismo. Una nota más al margen, aquí me callo, no voy a establecer conclusiones, si hay diálogo, que salgan las conclusiones del diálogo. Una nota más decía, sí, genio y locura, la sífilis como instrumento para una creatividad superior, la introducción de una perspectiva moral, esto es como un pacto con el diablo, pero es que hay una narración paralela en Dr. Faustus. El biógrafo de Adrian Leverkühn, Serenus Seidblom, un profesor de humanidades, un profesor universitario de humanidades, como algunos de los que estamos aquí, está contando simultáneamente lo que ocurre mientras él escribe, que es el advenimiento del nazismo y los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial y el momento del gran cataclismo de cuando el diablo llega a pedir cuentas con el hundimiento de la Alemania nazi al final de la guerra. Hay mucha más sífilis en la literatura, pero bueno, aquí debo acabar ese recorrido turístico en autobús que había prometido, y simplemente si alguien en público, en privado, como quiera, tiene interés en comentar algo, en que ampliemos algo, o en echar su cuarto a espadas, si no nos echan, yo, como digo, cedo la palabra. Muchas gracias. Tengo entendido